un nuevo pliego de condiciones, podemos optar por diferentes modos de hacerlo. Directamente empezando a trabajar con la aplicación, o bien partir de un perfil de trabajo, o como vamos a hacer nosotros, mediante la lectura inteligente de la memoria de seguridad que previamente hemos desarrollado. Seleccionamos esta opción, buscamos nuestro documento de la memoria y, según las máquinas, equipos, medios auxiliares, si se trata de una memoria de un estudio, si se trata de una memoria de un plan de seguridad, etcétera, vemos cómo la aplicación ya ha hecho su propuesta. Es más, ya sabemos que es un estudio porque el documento de la memoria pertenecía a la memoria de un estudio de seguridad y se han volcado los datos que teníamos en esa memoria ya elaborada. Así pues, y tal como estamos viendo, prácticamente la memoria nos ha servido como base para desarrollar el pliego. Pliego que observemos como casi todo él ya está cumplimentado. Faltarán determinadas acciones a realizar por parte del autor para establecer algunas especificaciones, por ejemplo, en caso de asistencia médica, o por ejemplo, en caso de accidente laboral, actuaciones, comunicaciones, actuaciones administrativas, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, lo que sería en sí el pliego de condiciones ya estaría realizado. Por lo tanto, simplemente cogiendo desde, tal como hemos visto, el asistente nuevo pliego a partir de una memoria de seguridad, el pliego de condiciones se nos formalizará. Ahora ya estamos en condiciones de, o bien, el guardar el documento, generar el documento, personalizar informes, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que el pliego de condiciones está totalmente actualizado a la normativa, a las normas UNE y a cualquier otra referencia como se puedan hacer a las normas ISO, a las normas EN, etcétera. Una vez hemos seleccionado los ítems previamente, habiéndolos contrastado y repasados por el autor, generaríamos el documento como ya sabemos hacerlo y procederíamos a obtener el pliego de condiciones. Es importante que tengamos en cuenta que en caso de accidente laboral podemos recurrir a una serie de ítems que estamos observando aquí y que es interesante ponerlos en el pliego si no va a haber plan o actuaciones en caso de emergencia, aunque sería más conveniente que este mismo apartado que está contenido en el plan o actuaciones de emergencia se contemple allí. No obstante, a veces en los estudios que hacemos, pues no siempre, porque así lo requiere la obra, vamos a incluir un plan de emergencia. En estos casos deberíamos de colocarlo en el pliego. ¿Cómo funciona este ítem? Pulsamos el botón de asistencia médica y deberíamos de teclear los datos de centro de salud. Pero si trabajamos con determinados centros de salud, sería conveniente, tal como estamos observando, que los tuviésemos creados. Si los tenemos creados es más fácil porque bastará haberlos creado una sola vez y en la base de datos de la aplicación ya se queda. Entonces, cuando accedemos a este ítem, simplemente deberíamos seleccionar el centro de asistencia médica, decirle incluir, pero observemos cómo hay aquí una ventana de texto. Si antes de incluir le decimos actualizar, nos pregunta si existe en la empresa un vehículo para poder hacer el traslado al hospital, le decimos que sí, y se monta un texto que será el que luego aparecerá por defecto en este ítem si nosotros no tecleamos otro en su contra. Bien, una vez lo tenemos, le decimos incluir y este apartado es el que figurará en dicho ítem. Si quisiéramos ver cómo queda, nos iríamos a archivo, personalización de informes para ver ese ítem o para ir más rápidos, que ya sabemos cómo utilizarlo, generar ítem seleccionado.
Bueno, y aquí veríamos el ítem cómo nos quedaría. Es decir, que se ha montado a partir de los datos que nosotros tengamos en la base de datos para los centros de asistencia, pues prácticamente todo lo necesario para tener constancia en el pliego o en el plan de emergencia, que funciona exactamente igual, de aquí. Algo